video que te estoy indicando, analizamos el concepto de logaritmo y sus propiedades. Dentro de los conceptos, analizamos el modelo matemático y sus elementos. También analizamos sus restricciones y obviamente la equivalencia del modelo logarítmico al modelo exponencial. También vimos algunos juegos mentales para reforzar dicho concepto. También los acuerdos matemáticos para la escritura de este modelo logarítmico, ya sea con base específica, con base 10 o con la notación especial donde interviene la base de la constante de Euler. También vimos dónde localizar en nuestra calculadora científica el teclado para activar cada uno de estos logaritmos. Luego de estos conceptos, analizamos las propiedades. Analizamos las 5 propiedades más importantes. No son las únicas, pero sí las más aplicadas. También hicimos algunos ejercicios respecto a estas propiedades. Bien, analizado el concepto y las propiedades logarítmicas, estamos listos para descomponer y reducir expresiones logarítmicas. Y es justamente de lo que se trata este video. Vamos a ello. Empecemos con descomposición. Aplicando correctamente las propiedades logarítmicas, descomponer cada uno de los siguientes términos. Vamos con el primer ejercicio. Aquí tenemos un argumento. Analicemos el argumento que se trata de un producto, 3xy². Y la base es una base cualquiera. En este caso hemos colocado x. La idea es descomponer todo este argumento. Para ello vamos a aplicar la regla que nos dice que el producto de un logaritmo es equivalente a la suma de cada uno de sus factores. Como lo dije en el video anterior, esta propiedad se puede aplicar para 2 o más factores. Aquí tenemos 3 factores, el 3, la x y la y². Por lo tanto, tendríamos planteado el ejercicio de esta manera. Ok, observemos ahora cada uno de sus argumentos. El 3 ya no se lo puede descomponer. La x queda igual. La y² sí se la puede descomponer. Entonces, bajamos directamente el logaritmo de 3 con base x. En el siguiente término, observamos que el argumento y la base coinciden en su valor. Por lo tanto, aplicamos esta propiedad. Es decir, que esto es equivalente a 1. Para este último término, aplicamos la propiedad de la potencia, la cual manifiesta que el exponente sería un factor del logaritmo de k. En este caso, el exponente es 2, obteniendo 2 logaritmo de y con base x. Y es así que descomponemos lo solicitado. Sigamos con otro ejercicio. Aquí tenemos que el argumento es una fracción, o bien dicho, una división. En el numerador está el 8 y en el denominador a³b. Por lo tanto, la primera propiedad que debemos utilizar es la propiedad de la división, que es equivalente a la resta del numerador con el denominador. Identificamos el numerador que es 8 y el denominador que es a³b. Por lo tanto, quedaría planteada según esta propiedad de esta manera. El 8 se lo puede descomponer como 2 al cubo. Veamos el argumento del denominador. a³b. Aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, debemos aplicar para este término nuevamente la propiedad de la potencia. El exponente pasa a ser factor, obteniendo 3 logaritmo de 2 con base 2. Veamos el término de acá. Aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, debemos aplicar nuevamente la propiedad del producto, quedando planteado de esta manera. Nótese que he utilizado los corchetes para evitar errores posteriores. Sigamos. En este término, nuevamente utilizaremos la propiedad de que el argumento es equivalente a la base, es decir, nos va a dar 1. Por lo tanto, tendríamos 3 multiplicado por 1. Seguidamente, analizamos lo que hay dentro del corchete.
Nos fijamos que el logaritmo de a cubo con base 2 se le debe aplicar una vez más la propiedad de la potencia, donde el 3 pasaría a ser factor. Y de una vez aplicamos la ley de signo, menos por más, menos. Asimismo, menos por más, menos, y el logaritmo de b con base 2 se lo baja automáticamente, quedando definida la respuesta como se lo aprecia a continuación. Un ejercicio más. Aquí tenemos el logaritmo de la raíz cúbica de 10y, es decir que el argumento es raíz cúbica de 10y. Y ustedes se preguntarán, ¿qué propiedad logarítmica se aplica para descomponer este argumento? Pues bien, sugiero convertir esta expresión radical en una expresión exponencial, basándonos en esta sencilla regla, la cual manifiesta que si una base está elevada a la 1/3, se lo puede representar en su formato radical, en donde el denominador pasaría a ser el índice de ese radical y el numerador pasaría a ser el exponente de la cantidad subradical. Ahora bien, el 10y podemos considerarlo como una única base, elevada a la 1 en este caso. Por ello, obtendríamos una expresión exponencial como la que vemos a continuación. Muy bien, ahora sí estamos listos para aplicar esta regla, ya muy utilizada. Logaritmo de una potencia, en donde el exponente pasaría a ser factor. En este caso el exponente es 1/3. Quedando el siguiente paso como lo observan a continuación. Nótese que 10y ahora es el argumento, una multiplicación. En consecuencia, la siguiente propiedad a aplicar es precisamente la del producto. Valiéndonos de esta equivalencia, el paso siguiente queda planteado de esta manera. Recuerden que cuando un logaritmo no especifica su base, entonces es 10. Por lo tanto, el argumento 10 coincide con la base 10. Por ello, es equivalente a 1. Entonces, el siguiente paso queda de esta forma. Es evidente que solo nos resta aplicar la propiedad distributiva del factor 1/3, quedando un resultado definitivo como se ve a continuación. El último ejercicio a analizar respecto a la descomposición. Logaritmo natural, o también le podemos decir logaritmo neperiano, de este producto. Observemos este argumento. Tiene dos factores. El primer factor es la constante de Euler. Y el segundo factor, una variable x cualquiera, pero elevado a la menos 2. Entonces, la primera propiedad a aplicar es precisamente la del producto. Y de acuerdo con esta equivalencia, tenemos el paso planteado de esta forma. Logaritmo natural de e más el logaritmo natural de x a la menos 2. Podemos llamarle también logaritmo neperiano si nosotros quisiéramos. Es evidente que al logaritmo natural de e se le puede aplicar la siguiente propiedad, dado que el argumento coincide con su base. Recuerden que el logaritmo natural o neperiano tiene como base la constante de Euler, es decir, que e coincide con la base. Entonces, en el siguiente paso ya podemos colocar 1 en lugar del logaritmo natural de e. Ahora vamos con este término. Para este término, volvemos a aplicar el logaritmo de una potencia, en donde la x es un factor, en este caso la x es menos 2. Es por ello que el siguiente paso debemos colocar menos 2 por el logaritmo de x. Como habrán notado, he usado corchetes para evitar confusiones. El siguiente paso solo resta aplicar la ley de signo para destruir este corchete. Más por menos, menos. Quedando un ejercicio finalizado de la siguiente manera. Bien, pasemos ahora a la reducción de términos logarítmicos. Aplicando correctamente las propiedades logarítmicas, reducir a un solo logaritmo el siguiente polinomio. Aquí tenemos 1, 2, 3. 3 términos. Nótese que todos los términos son logarítmicos y tienen la misma base. ¿Qué significa esto? Que no se puede reducir un polinomio
si cada uno de sus términos no tiene la misma base. En este caso está la base 5, la base 5 y la base 5. Todos coinciden con su base. La idea es que estos tres términos se compriman en un solo término. Es decir, que es lo contrario a la descomposición. Debemos comprimir un polinomio. Bien, analizando el polinomio, tenemos por este lado 2 logaritmos de 6 con base 5. Y por el otro lado, menos 3 logaritmos de y con base 5. Considero estos dos primero porque tienen factores, es decir, que se puede aplicar esta propiedad logarítmica que trata de la potencia. Recuerden que si tenemos un factor, en realidad es una potencia del argumento k. Por ello, para este término podemos expresarlo de esta forma. 6 elevado al cuadrado, dado que el 2 es el factor, que pasaría a ser exponente de este argumento. Pero 6 al cuadrado es 36. Bajamos automáticamente el logaritmo de x con base 5. Aquí tenemos otro factor, factor 3, lo que significa que pasaría a ser exponente de esta y. Por lo tanto, tendríamos menos logaritmo de y cúbico con base 5. Ahora bien, si focalizamos nuestra atención en estos dos términos, nos vamos a dar cuenta que es una suma. Por ello, la propiedad a aplicar es la propiedad del producto, dado que su equivalencia es precisamente una suma. Por lo tanto, 36, que pasaría a ser el valor de k, y x, que pasaría a ser el valor de p, podemos expresarlo de la siguiente manera, es decir, logaritmo de un producto de 36 por x. Bajamos el menos logaritmo de 3 con base 5 de manera automática. Ahora, si nos damos cuenta, aquí hay una resta. Y es así, lo que ustedes estaban pensando. Debemos aplicar la propiedad de la división, que es un equivalente a la resta, donde k vendría a ser el 36x y el valor de p la y cúbica. Por lo tanto, quedaría un ejercicio definitivo como se ve a continuación. Nótese que el 36x es numerador y la y cúbico pasaría a ser el denominador. Pasemos a otro ejercicio. Tenemos el polinomio 3 menos 1 medio logaritmo de a con base 2 más 5 logaritmo de b con base 2. Nótese que no todos los términos que aquí se presentan tienen logaritmo. Por lo tanto, nuestro primer paso será que este 3 le coloquemos al lado un valor unitario. Y efectivamente es lo que ustedes estaban pensando. El logaritmo de b con base b es igual a 1. Es un valor unitario. Por lo tanto, el 3 podríamos representarlo como logaritmo de 2 con base 2. Dado que es equivalente a 1 y 1 multiplicado por 3 no afectaría en lo mínimo al valor inicial. Ahora bien, tenemos ahora factores. 1 medio por este lado y 5 por el otro lado. Precisamente debemos utilizar nuevamente esta propiedad de la potencia, donde el exponente es factor, y viceversa. El factor pasaría a ser exponente. En este caso es comprimir, por lo tanto, el 1 medio y el 5 pasarían a ser exponentes de a y de b respectivamente. Entonces tendríamos lo siguiente. Ahora bien, démonos cuenta que todavía aquí tenemos un factor, así que volvemos a aplicar la propiedad de la potencia, pero exclusivamente para este 3. Quedando de esta manera, logaritmo de 2 al cubo con base 2, porque este 3, que era factor, pasa a ser exponente de este argumento que es el 2. Pero 2 al cubo es 8. Ahora analicemos el siguiente argumento, a elevado a la 1 medio. Recordemos la propiedad exponencial en la cual indica que toda base elevada a un exponente fraccionario puede ser expresada como radical, en donde el denominador de dicho exponente pasaría a ser índice del radical y el numerador pasaría a ser exponente de la cantidad subradical. Traduciendo esto a lo que tenemos, sería equivalente a que escribamos logaritmo de la raíz cuadrada de a en base 2. El siguiente término lo bajamos inmediatamente.
Ahora pensemos, ya no hay factores. Todos los términos tienen logaritmo de la misma base. Entonces debemos focalizar nuestra mirada, nuestra atención en este término que es positivo y en este término que es positivo, dado que se puede aplicar la propiedad del producto, que equivale a una suma. Entonces, unificando estos dos términos, tendríamos logaritmo de 8 por b a la quinta, dado que 8 podría ser el valor de k y b a la quinta podría ser el valor de p. Ahora, bajamos el menos 2 raíz cuadrada de a con base 2. Finalmente, lo que ustedes estaban pensando, debemos aplicar la propiedad de la división, la cual es equivalente a la resta de los logaritmos. K representaría el valor de 8b a la quinta y P el valor de la raíz cuadrada de A, en donde 8b a la quinta juega el papel de numerador y la raíz cuadrada de A juega el papel de denominador. Entonces obtendríamos un resultado definitivo y comprimido como se lo solicitó al inicio. Bien, realicemos un último ejercicio. Ahora tenemos 2 logaritmo natural de x menos 3 logaritmo natural de y menos 5. Como verán, no todos los términos tienen logaritmo. Por lo tanto, el 5 debemos colocarle la unidad. Pero eso lo veremos poco a poco. Iniciamos con este término. En este término debemos aplicar la propiedad de la potencia. Recuerden que el factor debe pasar a ser exponente, dado que queremos comprimir. Entonces este 2 debe pasar a ser exponente. Tenemos entonces logaritmo natural de x al cuadrado. Lo mismo sucedería con el siguiente término. Tenemos el 3 que pasaría a ser exponente de y. Ahora sí, para el 5 debemos aplicar la propiedad del argumento que coincide con la base, que es igual a 1. Necesitamos una unidad para que no altere el valor de 5. Por lo tanto, podríamos escribir 5 logaritmo natural de la constante de Euler. Esto indica que para este término debemos aplicar otra vez la propiedad de la potencia, pero primero bajemos los términos con los cuales no vamos a trabajar. Entonces, volvemos a aplicar la propiedad de la potencia. El 5 pasaría a ser exponente de e, pudiendo escribir de esta manera logaritmo natural de e a la quinta. Ahora bien, observemos que aquí hay dos términos negativos. A diferencia de los ejemplos anteriores, solo teníamos un término negativo. ¿Qué propongo para estos términos? Aplicar la propiedad asociativa, es decir, vamos a agrupar. Agrupando estos dos términos quedaría como una suma dentro de los corchetes, dado que el negativo está afuera, está presidido por el negativo. Y si nosotros quisiéramos comprobar, pues multiplicaríamos por la ley de signos y obtendríamos lo que anteriormente está planteado. Entonces, ya tenemos una resta, pero internamente en este corchete tenemos una suma. Así que volvemos a aplicar la propiedad del producto, comprimiendo la suma en una multiplicación. De esta manera, e a la quinta por y al cubo. El orden de los factores no altera el producto. Ahora sí, tenemos una división y es justamente lo que estabas imaginando. El logaritmo de una división, dado que es una resta, en donde x al cuadrado representa el valor de k y el argumento e a la quinta y al cubo representa el valor de p. Es decir, que la diferencia de estos logaritmos podemos reducirla en un solo logaritmo, en este caso en el logaritmo de un cociente. Si te gustó el contenido de este video, pero sobre todo te sirvió, no olvides compartirlo.